Bueno, pues buenas tardes. Tardes aquí en Madrid. Buenos días si estáis del otro lado del charco. Mi nombre es Angélica. Yo soy, bueno, primero me voy a presentar como jefe de estudios en Madrid, porque somos los que hacemos las presentaciones iniciales de las sesiones clínicas y también como la ponente del día de hoy. Esta es una muy cortita presentación. Bueno, no sé si aquí muchos de vosotros ya conocéis ICEP, algunos sí, algunos no. Pero bueno, ICEP es el Instituto Superior de Estudios Psicológicos. Nos centramos en formación, capacitación a psicólogos en todas las ramas, o en casi todas las ramas que abarca la psicología. Como sabéis, la psicología no es únicamente la clínica, es todo lo que abarca, así que intentamos proveer de formación a nuestros nuevos profesionales. Parte de eso también viene, bueno, innovar dentro de lo que hacemos y siempre dar soluciones a los clientes, a los pacientes, a las empresas, como queramos llamarlas. ¿Vale? En la sesión de hoy, pues vamos a ver una sesión clínica, vamos a hablar un poquito de cómo se puede aplicar la psicología clínica al bienestar emocional en las empresas, que hoy en día el tema clínico y empresa como que parece que choca un poco, pero de todas formas está muy unido y lo vamos a ir viendo por qué. Os cuento un poquito sobre mí ahora como ponente. Yo, bueno, soy la misma, Angélica. Yo soy psicóloga clínica hace ya varios años, unos 8 años más o menos. Me formé como psicóloga clínica en ISEP, hice el máster de Psicología Clínica y de la Salud y luego el máster en Terapias Contextuales, del cual está relacionada esta sesión. Llevo trabajando como psicóloga clínica desde unos 8 años y siempre he tenido mucha relación con la empresa desde el punto de vista de recursos humanos, desde marketing y ahora desde cómo se aplican las técnicas de psicología clínica a fines. Aparte de ser psicóloga, soy coordinadora del departamento clínico en iFeel Online. Es una empresa que se dedica a proveer servicios de bienestar emocional y de psicología clínica, incluso a empresas y partners que se asocian. Luego va a haber otras sesiones clínicas con otras temáticas. Os invito siempre a revisar la web y que puedan mirar un poquito y curiosear sobre todos estos temas que tenemos. También recordar que tenéis certificados de asistencia a estas sesiones clínicas a vuestra disposición a través del link que encontráis en la web. ¿Vale? Al final, en los últimos 15 minutos, vamos a abrir preguntas y respuestas, ¿vale? Lo podéis hacer por el apartado de Zoom que pone preguntas y respuestas, para que podamos hacerlo al final, podamos ir contestándonos, si alguien también quiere proponer su experiencia. Esto la idea también es que sea un poco, que se abra un poco al debate. Pues empezamos. Sin más, este es un poco el esquema de la sesión, esto es un poco lo que vamos a ir viendo. Bueno, vamos a estar aproximadamente hora y media. Lo ideal es que la charla sea 1 hora, más o menos. Puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más, pero la idea es que siempre haya al final un espacio donde podamos compartir, donde podamos aclarar dudas, hacer preguntas y, bueno, generar aquí un poco de debate, como decía el plan. Si alguien de todas formas quiere ir haciendo un comentario, evidentemente lo puede hacer, puede levantar la mano. Mi compañero Tony nos va a decir. ¿Sí? Ese es un poco el esquema de la sesión. Ese es el esquema de la sesión. Primero vamos a aclarar algunos conceptos, 3 conceptos que me parecen claves cuando hablamos de psicología clínica aplicada a la empresa. Luego vamos a ver 3 niveles de acción y en dónde podemos actuar como clínicos, sobre todo para que cada una de estas áreas pueda responder esta pregunta de ¿para qué es importante la psicología clínica de la empresa? Si aquí hay alguien que ya trabaja un poco con terapias contextuales o le interesan las terapias contextuales, irán viendo poco a poco que el para qué en estas terapias es muy importante. ¿Por qué? Porque no intentamos eliminar síntomas, no intentamos quitar todo esto, ¿no? Como dicen algunos pacientes, quítame la ansiedad, ¿no? Sino que intentamos que vean el para qué detrás de las acciones y las funciones que tienen sus conductas, ¿no? Entonces vamos a ir ayudando y vamos a ir viendo cómo desde la empresa, desde su dirección, desde la dirección general de las empresas o CEOs, lo que sea el que sea que esté arriba, la figura que esté arriba, cómo le podemos ayudar, cómo estamos apoyando a todo el departamento de recursos humanos o cómo podemos acompañar a los departamentos de recursos humanos. Por último, cómo ayudamos al empleado, ¿no? Porque finalmente esto siempre tenemos que tener en cuenta que todo lo que está relacionado con
Bienestar emocional, pues evidentemente está el empleado, que digamos que es entre comillas el usuario final o el paciente, ¿no? Entonces recordemos siempre estos 3 niveles de acción, vamos de lo general a lo específico, desde la empresa, luego recursos humanos y luego vamos a ver las estrategias que se ponen en marcha para que podamos apoyar desde la clínica a todas estas empresas y el rol que tiene el psicólogo clínico, ¿vale? Que va más allá, evidentemente la terapia es importante, pero también va más allá de la terapia. Como bien decía Tony en el chat, este máster, esta sesión clínica está vinculada al máster en terapias contextuales justamente por eso. Estamos buscando desde las terapias de tercera generación, incluso desde, ya no tanto de las terapias, sino del enfoque que tienen las terapias contextuales, cómo esas terapias o ese enfoque puede ayudar a las empresas. Más adelante lo vamos a ver un poquito más claro, ¿sí? Vale, pues vamos a aclarar algunos conceptos, lo que decía antes, 3 conceptos que son claves cuando estamos hablando del bienestar emocional en las empresas, ¿vale? El primero de ellos es, bueno, bienestar emocional, ¿no? ¿Qué es el bienestar emocional? Un estado de ánimo en el cual la persona se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. Evidentemente, estas definiciones, que son sobre todo ligadas a las de la OMS, son muy globales, ¿vale? Pero sí nos dan un punto de partida de lo que vamos a estar viendo. Por otro lado, tenemos salud mental, que la definen también, de hecho tiene una definición bastante similar a la del bienestar emocional, que es estado de bienestar, en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones en la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y aportar algo a su comunidad. Como vemos, los dos tienen esta parte de trabajar de forma productiva y que aporten algo a la comunidad, ¿no? Y por otro lado tenemos la psicología clínica, que bueno, si algunos aquí somos clínicos, no sé si todos son psicólogos clínicos, porque claro, esto también muchas veces viene dentro de nuestro campo de acción. Psicología clínica es una disciplina o campo de especialización de la psicología que aplica principios, técnicas y conocimientos científicos desarrollados por esta para evaluar, diagnosticar, explicar, tratar, modificar y prevenir las anomalías o trastornos mentales o cualquier otro comportamiento relevante para los procesos de salud y enfermedad en los distintos y variados contextos en que estos puedan tener lugar. Evidentemente aquí entramos dentro de todo un proceso o unos conceptos distintos, bueno, distintos, sí, muy diferentes entre ellos, porque claro, finalmente los seres humanos estamos dentro de muchos contextos diferentes, ¿no? Y el trabajo no tiene por qué ser uno de ellos, y si lo vemos, tanto el bienestar emocional como la salud mental están ligadas a esos, o es uno de esos contextos en los cuales nos movemos. Así que no tenemos por qué no estar dentro de lo que implica el trabajo, porque además muchas personas o lo que se ha visto como una especie de tendencia es separar la vida laboral de la vida personal, ¿no? O la vida pareja de la vida laboral. Y es que tenemos que partir de la base que la vida laboral y la vida personal van juntas, una hace parte de la otra, ¿no? Esto no para generar este tipo de problemáticas con las que a veces nos encontramos, que es el no desconectar y el burnout, a lo que puede llevar todo esto, sino porque se van generando estrés añadido de esto es laboral, esto es personal, entonces tengo que separar, ¿no? Lo vamos a ir viendo con más. Como decíamos, tenemos 3 campos de acción muy diferenciados. Uno de ellos es la dirección general de la empresa, que tiene, y vamos a ir, o intentar responder a esta pregunta, decimos, ¿para qué es importante el psicólogo clínico o la salud mental dentro de la dirección general de la empresa? ¿Para qué es importante para recursos humanos y para qué es importante para el empleado? Por un lado, porque para la empresa y su dirección la salud mental y la poca atención que se le da va generando problemas a nivel de empresa y eso evidentemente toca a la dirección. Si la empresa, estas frases que se oyen por ahí, pues esto es una frase que oigo muchísimas veces cuando trabajo con grandes empresas o cuando trabajo con CEOs, es esto, es un empleado que no es productivo, no genera ingresos en la empresa. Y tenemos que tener en cuenta que una empresa lo que quiere es ser productiva, pero ojo, es que las personas también queremos ser productivas. Un paciente cuando llega a consulta nos dice, quiero volver a tener esta productividad que tenía antes, ¿no? Quiero seguir mi vida como la estaba haciendo antes. Pues esto es igual, ¿no? La empresa también quiere productividad, la empresa también necesita recuperar sus ingresos, recuperar y recibir sus ingresos,
y mantenerse dentro del negocio, ¿no? Mantenerse dentro sí, dentro del negocio y dentro de todo el campo de acción que pueda tener, incluso competir mejor con sus la redundancia, con sus competidores y tener bueno, toda esta productividad que espera de sus empleados. Hablando de productividad, claro, primero tiene que haber un mantenimiento de esta productividad y un aumento también por otro lado. ¿Por qué? Porque por un lado hay costes cuantitativos y costes cualitativos enormes cuando hablamos de la dirección. Por ejemplo, en el Reino Unido, del último informe de Deloitte, que salió en enero del 2020, si no está mal, en el 2020, una baja salud mental resulta en costes de entre 33 y 43 billones de libras esterlinas. Los números en España no son en libras esterlinas, pero los números en España son muy similares. Hay unos costes enormes relacionados con la salud mental. Por tres acciones muy particulares, que son tres conceptos o fenómenos que se generan: el ausentismo, el presentismo y la rotación de personal. Ausentismo, pues bajas, no voy al trabajo, no soy productivo, no entrego las cosas que tengo que hacer, no cumplo mis objetivos, todo derivado de todos estos costes cualitativos que vamos a ver. Presentismo, pues casi que lo contrario, ¿no? Voy al trabajo, o ahora con el trabajo remoto me logueo o entro a mi trabajo, pero no hago mucho, ¿no? No soy capaz de conectar con mis objetivos, no soy capaz de conectar con mi equipo. Ese es uno, de hecho, de los retos que estamos viendo con el trabajo remoto, que aunque la pandemia en términos prácticos ya no esté teniendo este efecto de teletrabajo, existe todavía. Entonces, presentismo y genera que no haya productividad, tampoco. Y la rotación de personal, lo que genera, los gastos que genera, sí, costes, que genera la rotación de personal son enormes porque tenemos que estar constantemente generando recursos humanos y tanto para la empresa, haciendo onboarding, dando bienvenida a nuevas personas, proyectos que se detienen, proyectos que se aplazan, y todo esto lo que va a generar es una baja de productividad. Y luego en los costes cualitativos tenemos falta de creatividad, disminución de innovación e impacto en otros empleados, porque esto no es que solo afecta a uno. Las empresas son entes, digo, son entes vivos, ¿no? Están llenos de personas, es que no lo podemos decir de otra forma. Y con lo cual esto va a generar que sí, y esto lo hemos visto todos en el estado de ánimo, si mi estado de ánimo está un poquito disminuido, pues es más fácil que el de mi compañero también. Y al contrario, si yo tengo una buena productividad y una buena forma de tirar de mis compañeros, pues voy a ayudar muchísimo mejor a todo mi equipo. Vamos a ser más creativos, más innovadores, sobre todo hoy en día, donde la innovación siempre está a la orden del día, y ese impacto en los temas. Esto en cuanto a la empresa. En cuanto a la dirección de recursos humanos, nos damos cuenta que las tres principales problemáticas, esto está todo también derivado del estudio de Deloitte, ¿vale? Las tres principales problemáticas que tienen los empleados son la presión, que hay demasiadas prioridades y puntos de atención, como que parece que la atención se está constantemente cambiando de un lado a otro, parece que todo el tiempo estamos en este famoso multitasking que a veces es a veces no, que es tan dañino. Por otro lado, el tiempo extra, se están trabajando horas extras, porque no, la frase que escuchamos mucho siempre, no me da la vida. Y luego una falta de apoyo tanto de sus compañeros como de quienes, en este caso hablaríamos de cuidadores, ¿no? Si nos vamos más a términos de apego y para utilizar o recoger estos términos nos iríamos mucho más pues ante una falta de apoyo de mis superiores e incluso de mis pares, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las problemáticas a las que se tienen que enfrentar los recursos humanos o la dirección de recursos humanos para apoyar también a esa dirección general y que pueda conseguir lo que necesita. Nos damos cuenta entonces que estos son causas contextuales, es decir, son todas causas de mi entorno, la presión, el tiempo extra, la falta de apoyo. Sí que se ha visto, obviamente, problemáticas como se ven, problemáticas como no sé qué hacer en mi trabajo, no me siento capaz, ¿no? Todo esto del síndrome del impostor incluso que aparece, pero las principales problemáticas a las cuales se enfrenta la Dirección de Recursos Humanos últimamente son causas contextuales. Entonces vamos a tener que
tocar un poco el contexto para que la situación mejore y para que la situación interna mejore. O no que mejore, pues también, pero que veamos también el impacto que está teniendo ese contexto en la persona. Los objetivos, por lo general, que más se plantean las direcciones de recursos humanos son, por un lado, la retención del personal, la retención sí, la retención, que la persona el tiempo que esté bien, para evitar también la rotación, ¿no? La rotación, como decíamos antes, es de lo que más genera muchísimos costes a nivel cuantitativo y cualitativo, porque es una persona, los que los compañeros tampoco tienen ese seguimiento, ¿no? Entonces son personas que están perdiendo compañeros constantemente, tienen que reeducar, ¿no? Eso genera muchísima tensión. Tienen que promover la atracción del talento. Tenemos que poder demostrar, bueno, desde la Dirección de Recursos Humanos se tiene que poder demostrar hacia afuera que esta empresa es productiva, que esta empresa cuida de sus empleados y que esta empresa trabaja por y para sus empleados, ¿no? Y por otro lado, evitar las bajas laborales. Evitar bajas laborales prevenibles no es una palabra, pero bajas laborales que se puedan prevenir desde el punto de vista de la salud mental y de la salud física. Por eso hay y ahora lo vamos a ver, toda una serie de riesgos psicosociales que se tienen que tener en cuenta y que tiene que tener muy presente toda la Dirección de Recursos Humanos, ¿vale? Que son estos mismos, los riesgos psicosociales, finalmente son situaciones, hechos o estados del organismo con una alta probabilidad de dañar la salud de los trabajadores y trabajadoras, ¿vale? Es decir, son elementos y factores que están ahí, que hacen parte de nuestro contexto y que finalmente pues, van a ejercer cierta presión sobre la persona y pueden dañar la salud. Así que parte del trabajo de recursos sociales, parte del trabajo de la Dirección de Recursos Humanos es prestar atención específica a este tipo de problemas. Aquí os quise poner cuáles son esos riesgos psicosociales. Por un lado tenemos el tiempo de trabajo, desempeño de rol, es decir, la claridad de mi rol y el conflicto que tengo, incluso si hay conflictos éticos, de valores, ¿no? Todo este tipo de cosas que tenerlas en cuenta. Las demandas psicológicas, el esfuerzo intelectual, la carga emocional de las tareas, y esto, si hay psicólogos clínicos, tengámoslo en cuenta. Nosotros como clínicos llevamos carga emocional, lo tenemos que reconocer, ¿no? Se habla aquí también de tecnoestrés, cómo dar malas noticias, asertividad, ¿no? Y el famoso síndrome del impostor que está saliendo cada vez más a flote. Relaciones y apoyo social, relaciones con mis compañeros, situaciones incluso de abuso, violencia en el trabajo, el famoso mobbing que también está ahí, confrontaciones con compañeros, resolución de conflictos, diversidad e inclusión, ¿no? Sobre todo algo a lo que siempre le tenemos que prestar muchísima atención. Por otro lado, la autonomía, la flexibilidad de horarios, la decisión sobre el reparto de tareas, el teletrabajo, organización, cómo priorizar, y esto gana muchísima más importancia y es algo que se está viendo, ya no es trabajar tanto por horas, sino por objetivos, ¿no? Y esto lo genera y la única forma de promoverlo casi es a través de la autonomía. Tenemos que darle autonomía a la persona. El interés por el trabajador y la compensación, poder ofrecer formaciones, promociones, desarrollo de carrera, feedback, salario emocional, de lo que también se está hablando mucho últimamente. El salario emocional va más allá de ese salario monetario, ¿no? De ese salario que nos dan mes a mes, y tiene toda esta parte de sentirme cuidado y de sentirme protegido, ¿no? La variedad y el contenido del trabajo, el reconocimiento, la utilidad, el impacto que está teniendo. Si es verdad que sí, un trabajador, y yo creo que todos lo hemos notado, ¿no? Cuando sentimos que nuestro trabajo no tiene impacto, parece menos, ¿no? Todo el tema de responsabilidad social corporativa, que no son trabajos rutinarios, participación y supervisión, el control de los supervisores, supervisores o superiores, qué tanto se puede implicar la persona en lo que está haciendo, cómo son esos estilos de gestión, qué comunicación hay en la compañía y sobre todo el tema de transparencia. Eso es importantísimo. Mientras menos transparentes se muestran las empresas, más daño y más riesgo psicosocial hay. Carga de trabajo, por último, es un esfuerzo de atención requerido, rapidez para realizar las tareas, los plazos, las reuniones, ¿no? Esta gestión de cómo nos reunimos, qué tantas veces nos reunimos, qué pasa en las reuniones, si avanza o no se avanza, ¿no? Todo eso tiene que se tiene en cuenta desde los riesgos psicosociales.
Esto es un ejemplo de cómo se ve, cómo se hacen los test de riesgos psicosociales. Cada uno de los factores está medido de una forma. Lo verde es una situación adecuada, amarillo moderado, naranja elevado y rojo muy elevado. Y aquí ya vamos viendo cómo está, digamos, la salud de esa empresa, ¿no? Esto es como si fuera la analítica que hacen de las empresas o cómo hacemos con nuestros pacientes unos cuestionarios, unos análisis mientras hacemos la evaluación de la persona y mientras vamos viendo qué le está pasando y cómo lo podemos ayudar, ¿no? Esto para ir generando dispositivos. Y por último tenemos a nivel de empleado, ¿no? Es decir, a nivel de empleado, cuando se habla con ellos, nosotros en IFI tenemos, lo que hacemos es proveer un servicio de terapia a los empleados de las empresas que se salían, digamos, a nosotros. Y esto se oye, es decir, escuchamos internamente, y incluso hablamos con gente que trabaja en empresas, aunque no estamos haciendo terapia con ellos. Hay mucha conciencia de necesidad. Hay mucha conciencia, como vemos en esta gráfica, también sacada del estudio de Deloitte. La gente quiere buscar ayuda. La gente sabe que pasa algo. La gente necesita apoyo. Y creo que esto lo vemos en consulta también, ¿no? Es decir, vemos las personas como quieren buscar ayuda, como se dan cuenta que hay esa necesidad, pero ¿qué pasa? Que no hay herramientas y falta información. Al no haber herramientas, pues ¿qué hacen las personas? Pueden entrar en un estado de inseguridad, incluso de indefensión, porque no tengo herramientas para gestionar lo que está pasando. Y no siempre la respuesta es sencilla, ¿no? No siempre la respuesta es, me voy. Porque no, y ya sabemos también desde las terapias contextuales que la evitación o lo que trabajamos desde las terapias de tercera generación es ese trastorno por evitación experiencial que lo que genera es una evitación constante de lo que pasa. Y al final la vida se nos queda reducida a muy poco, ¿vale? Entonces, desde el empleado también generar esos espacios donde pueda tener más seguridad y donde salga de esos estados de indefensión. Como veíamos antes, y también, claro, retomando desde los riesgos psicosociales, tenemos entonces unos factores, porque estos riesgos los recibe el empleado, ¿no? Pero entonces hay unos factores que generan riesgos, que eso genera, y esos riesgos, si no se tienen cuidados y si no se observan muy bien, van a generar un daño. Que ya el daño viene siendo la ansiedad, la depresión, pues el burnout. Ya cuando hablamos de burnout y cuando estamos en ese estado, ya no es solo el trabajo propio. Finalmente el trabajo muchas veces, sí, el trabajo está muy ligado a nuestra identidad también, ¿no? Y aquí es donde empezamos a hablar y de aquí es donde también puede haber muchísima más relación con lo que hacemos, es desde la psicología clínica. ¿Cómo vamos a ayudar a las personas que tienen ansiedad en su trabajo? O no necesariamente por lo que sucede en el trabajo, sino yo tengo un trastorno de ansiedad, por ejemplo, o tengo un trastorno de depresión y quiero funcionar bien en mi trabajo, quiero seguir siendo productivo, quiero encontrar el apoyo en mis compañeros, en mis superiores. Y esto, que parece que no, ya se empieza a ver dentro de muchas empresas que son, como las llamo yo, emocionalmente responsables o afectivamente responsables. Y esto se empieza a ver y es donde se empieza a ver el trabajo de la psicología clínica aplicada a las empresas, ¿no? Después de haber visto estos tres niveles de acción o estos tres niveles de actuación, pues se ponen en marcha una serie de estrategias que van a ayudar a que estos objetivos se cumplan, ¿vale? Digamos que hay tres grandes líneas, por un lado la prevención, la detección y luego la intervención. Desde la prevención, ¿qué podemos ir haciendo? Poner énfasis en riesgos psicosociales, formar a los managers y a los líderes en temas que son difíciles de gestionar para cualquier persona, ojo, pero también que es difícil de gestionar para managers y líderes. Ellos no tienen por qué saber muchas de las herramientas que tenemos nosotros como clínicos. Por ejemplo, no sé, ideación suicida. No tienen por qué saber qué hacer al frente de un duelo de alguien de mi equipo que está sufriendo. Ellos no tienen por qué tener no tienen por qué tener este conocimiento, ¿no? Entonces, pues tenemos que formarlos nosotros desde muchísima psicoeducación, muchísimo acompañamiento, como se dice ahí a los departamentos de recursos humanos, y siempre buscar que se genere un espacio de seguridad psicológica. Antes hablábamos de la creatividad. Muchísimos empleados, digamos que se cortan al intentar
hablar de creatividad o pierden la motivación, digamos, levantan la mano en una reunión, pero más bien no digo nada porque qué va a pasar. Ese tipo de pequeños comportamientos se dan en espacios que no son psicológicamente seguros. Entonces prefieren aplazar lo que van a decir, no genero conversación, no genero discusión posible, no propongo lo que quiero. Eh, y el equipo incluso puede regresar, ¿no? Puede echar un poquito para atrás y se estanca, digamos, en esa productividad. Todo esto siempre tenemos todos los términos de productividad. Por otro lado, tenemos que tener muy en cuenta como una segunda, digamos, como una segunda pata de todo esto, desde la detección. Y cuando hablamos de detección, tenemos que hablar desde todos los puntos de vista por los cuales puede llegar la información, ¿no? Escuchar las necesidades de los empleados, esto además son preocupaciones que nos llegan a nosotros desde todos estos líderes de recursos humanos, ¿no? Escuchar necesidades de los empleados, poner el bienestar emocional del empleado en el centro. Eso no quiere decir que le vamos a dar o que desde la empresa le tiene que dar absolutamente todo lo que necesita y todo el tiempo. No, es que el empleado de verdad sienta que está en un espacio psicológicamente seguro y que le están poniendo su bienestar emocional. Acordemos que el bienestar emocional está directamente relacionado con la productividad. Cuando hablamos de bienestar emocional, hablamos de productividad. Así que si esto lo siente el empleado, se va a detectar muchísimo más fácil qué está pasando, que voy a poder decir que necesito, ¿no? Esto es lo mismo que pasa con el apego seguro. Si yo tengo un vínculo seguro, puedo perfectamente expresar lo que me pasa, expresar lo que necesito, porque sé que voy a recibir a cambio, ¿no? Entonces, esa indefensión o desesperanza aprendida, disminuye su impacto y va a haber muchísima más productividad. Y por último, gestionar los recursos que se tienen para dar una atención global. Por atención global nos referimos no se trata solo de incluir un servicio de terapia en la empresa, y no se trata solo de incluir un servicio de gimnasios en la empresa, no solo eso, tiene que ser el por qué le estoy dando esto, o el para qué le estoy dando esto a mis empleados, y cómo lo están llevando, porque a lo mejor les doy un plan de gimnasios y no lo necesitan, y no es eso. Entonces, es ir gestionando esos recursos para que se vea que se están utilizando de manera eficiente y, como todo, productiva. Y por último, desde los planes de intervención. Digamos que cuando ya estamos en un plan de intervención o cuando tenemos que intervenir, eso también nos pasa en la psicología clínica, evidentemente, es porque la problemática ha escalado, ¿no? Entonces ya cuando la problemática ha escalado, tenemos que poner en marcha pues todos estos planes de activación y mejora del bienestar. Sí, pueden ser ligados también a terapia, como decimos aquí al final, la terapia a los empleados es esencial para que pues, se puedan sentir acompañados. Puede ser terapia por chat, puede ser terapia por videollamada, puede ser terapia presencial, pero sobre todo terapia que sientan que no es una carga, es decir, que no es, te voy a poner un servicio de terapia porque, y esta frase la escuchamos todos los psicólogos siempre, es porque estás mal, te estoy poniendo este servicio de terapia para que estés mejor, para que estés bien y para que te sientas que tu empresa se está preocupando por estas cosas, ¿no? Y como decíamos antes, en intervención también tiene que haber un entrenamiento manager, tiene que haber también un entrenamiento a estos líderes, o lo que hablamos hoy en día ya más de liderazgo y no de ese jefe como lo teníamos dibujado hace unos años, ¿no? Ahora pues es un líder, es un manager, que su trabajo es que su equipo funcione bien y su equipo pueda hacer esa parte técnica y esa parte del día a día de una manera óptima. Y óptima implica todo: recursos físicos, recursos disponibles, evidentemente, información, transparencia, pero también bienestar emocional. Entonces, acordémonos estas tres líneas: prevención, detección e intervención. ¿Vale? Y el rol de la psicología clínica tiene mucho que ver, lo hemos estado mencionando un poco por pinceladas, pero aquí es donde entra muchísimo más claro nuestro rol. Y yo quería recoger las palabras de Beatriz Julián. Ella es la Head of People, que viene siendo, sí, como el jefe de recursos humanos, digamos, o el director de recursos humanos de iFeel. Como decíamos, iFeel, una empresa que se centra en proveer servicios de bienestar emocional a otras empresas. ¿Vale? Y ella dice en una entrevista que hicimos con ella hace poco que para nosotros la pandemia se ha traducido en más trabajo.
porque gente que antes ni se lo planteaba está dando espacio a cuidar su salud mental y a una mayor demanda de plataformas como esta. Sí que es verdad que la pandemia puso a la luz o puso el foco en muchos de los problemas que había, y una de las situaciones, pero en este caso muchas personas que no se estaban planteando, que para ellos la terapia no era una opción o no era nada que estuviera como a la mano, digamos, está ahí. Y ahora sí, sí viene siendo una necesidad. ¿Y esto cómo se aborda? Y tiene mucho que ver con las terapias de tercera generación. Y ya está. Muchísimas gracias y continuamos, ¿vale? Como decíamos, esta es la parte en donde podemos abordar como psicólogos todo esto que veníamos hablando, ¿vale? Y esto tiene mucho que ver con las terapias de tercera generación, porque las terapias de tercera generación o contextuales están basadas en crear estrategias, terapias a largo plazo que permitan una conexión o una relación distinta con los síntomas. Luego lo podríamos ver mejor. ¿Qué pasa? Que es que hoy en día en las empresas empiezan a crear estrategias basadas en la felicidad en el trabajo, que esto no necesariamente es bueno. Esto es como cuando los pacientes, no sé si personas aquí que tienen pacientes, se escucha mucho esto, ¿no? De quiero terapia porque quiero ser feliz o quiero encontrar felicidad, ¿no? Incluso me remito a un libro de Russ Harris, que es muy, muy interesante en términos de la terapia de aceptación y compromiso, que es la trampa de la felicidad. Y es como por esa propia búsqueda que tenemos de felicidad y esa propia evitación experiencial incluso es lo que nos mantiene en un estado de malestar. Así que si estamos creando estrategias o si hoy en día en algunas empresas se crean estrategias que se basan en felicidad en el trabajo, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a tener soluciones a muy corto plazo. ¿Vale? Son soluciones a corto plazo justamente porque se habla de una eliminación del síntoma, ¿no? Entonces voy a generar estrategias para que mi plantilla esté feliz, para que mis empleados estén felices, pero es que a lo mejor no estoy escuchando o a lo mejor no me estoy fijando en que el problema no es que no sean felices, el problema a lo mejor es que no están reconociendo esa seguridad psicológica o no están reconociendo o no están recibiendo ese apoyo emocional que necesitan. Entonces, en muchas situaciones, en muchas empresas, esto es lo que se está viendo, ¿no? Felicidad basadas en la felicidad, en lugar de basarlas en algo, en un concepto que es tan importante que nosotros desde la psicología y desde las terapias contextuales incluso trabajamos muchísimo, que es la confianza. Como decíamos antes, uno de los grandes riesgos psicosociales es la autonomía y como esa sensación de que mi superior está todo el día encima mío, ¿no? De que mi superior me está observando, de que no me permiten cierta autonomía, no me permiten ser yo mismo, no me permiten creatividad. Entonces, al crear una cultura basada en la confianza y no en la felicidad, vamos a lograr resultados a muchísimo más largo plazo. Porque este es de un estudio de SAC, que se llama la neuroeconomía de la confianza, ¿vale? Y lo que se plantea desde aquí es cómo la confianza nos permite ser muchísimo más productivos. Por un lado, los seres humanos estamos naturalmente inclinados a confiar en el otro, aunque no siempre lo hagamos, pero estamos, desde el punto de vista de la supervivencia, es más natural confiar que no confiar. Es preferible ir a buscar ayuda. De hecho, si nos fijamos en nuestras expresiones faciales de las emociones, todas las expresiones faciales o todas las emociones, que yo las llamo como pequeños traductores de lo que nos está pasando, todas están hechas para buscar ayuda y para buscar información fuera, ¿no? No estamos programados para ser felices. Esto viene también incluso entendido desde la compasión y desde el mindfulness. Los seres humanos no estamos programados para ser felices. Estamos programados de cierta forma para responder a amenazas de nuestro entorno. Que podamos conectar con la felicidad en muchas ocasiones, claro que sí, pero no estamos programados para esa felicidad que nos venden de ser feliz constantemente. De hecho, cuando hay una persona que se pone un objetivo de quiero ser feliz, muchas veces lo que termina pasando es, vale, ya soy feliz, ¿y ahora qué hago? ¿No? El hecho de que estemos programados para responder a las amenazas del entorno no es nada malo y no es nada que se tenga que ver con miedo, sino es la forma en la que estamos hechos. Tenemos que mantener nuestra supervivencia y es más fácil o es más lógico o posible sobrevivir si estoy pendiente de mi entorno y de mis peligros que si me centro en ser feliz. Entonces, de ahí que venga esta idea de que no estemos programados para ser felices.
La confianza permite cohesión, protección y crecimiento, lo que hablamos de la supervivencia y lo que hablábamos de todos estos procesos que se dan en las empresas donde hay mucha desconexión en los equipos, donde no hay seguridad psicológica, donde no confío en el otro o donde todas las acciones que están dirigidas a ser feliz, ¿no? Y esto al final no da resultados a largo plazo. Y todos estos factores se ha visto que estimulan un desempeño muchísimo más fuerte en el grupo, lo que se va a traducir al final en supervivencia, iba a decir, en productividad. ¿Eh? Cuando creamos cultura basada en la confianza, se ha visto que los empleados tienden a ser mucho más productivos, más energéticos, colaboran más con sus colegas, hay mayor retención de personal, sufren menos estrés crónico y reportan mayores niveles de satisfacción general, lo que sí o sí va a generar lo que llamamos el retorno de la inversión, ¿no? Y va a generar que la empresa sea muchísimo más productiva constantemente desde un punto de vista a largo plazo, ¿no? Es decir, está genial que nuestras empresas hagan acciones divertidas y todo esto que hablamos de los team buildings y todas estas acciones de unión están fenomenales, pero tienen que estar incluidas dentro de todo un plan de generar confianza, tiene que haber objetivos específicos. Tiene que haber, por lo tanto, un cambio de enfoque, es decir, ya no podemos hablar de, si no hablamos de felicidad, pues no necesariamente tenemos que contratar personas que no, es decir, si no estamos hablando de felicidad, tendremos que cambiar de enfoque, ¿no? Y ya estamos hablando de un tema de salud mental, y los que sabemos de salud mental somos los psicólogos clínicos. Como decía antes, los managers no tienen necesariamente las herramientas para dar apoyo, los clínicos sí entendemos de salud mental, los clínicos sí sabemos cómo manejar estas situaciones delicadas en momentos, ¿no? Más allá de la comunicación, la asertividad, que todo esto está genial, pero cómo podemos apoyarles bien. El psicólogo clínico genera muchísima confianza. Antes había como o sigue habiendo todavía un poquito de recelo a la palabra salud mental en las empresas, pero si se añade el término con lo que luchamos constantemente desde todos los que trabajamos con empresas, es que se hable de salud mental, que no le pongamos, esto en inglés dice sugarcoat, ¿no? Que no le pongamos como ese mantelito de azúcar como para que se vea bien, ¿no? Si vamos a hablar de salud mental, se habla de salud mental, no pasa nada, y el que habla de salud mental es el psicólogo clínico, ¿vale? Y lo que decíamos, terapia one-on-one, una empresa que se preocupa por el bienestar de sus empleados, por la salud mental de sus empleados, ¿por qué no va a tener psicólogos clínicos? Ya no en plantilla, que no hace falta, sino tener servicios de este estilo en donde se pueda dar apoyo y que genere confianza a los empleados. También tenemos que dar psicoeducación. Esta es la proporción de empleados que dicen que sí que tienen las herramientas o la guía para ayudar a un colega, ¿vale? O a alguien que lo está pasando mal. Siempre vamos a ver que la grandísima mayoría son aquellos que no tienen esas herramientas o que consideran que no tienen esas herramientas. Con lo cual, por un lado, vamos a tener que hacer, pues eso, dentro de la psicoeducación va a tener que haber información que les vamos a dar, vamos a tener que generar espacios de aprendizaje, que esos espacios se pueden dar tanto en terapia como en talleres específicos y utilizar la palabra customizados a la empresa y a las necesidades básicas de la empresa. Y ensayos. Cuando hablamos de ensayos, hablamos incluso de ensayos conductuales, ¿no? De cómo pueden las personas empezar a confiar más las unas en las otras. Y aquí, bueno, pues, lo que podemos hacer, talleres, retiros, lo que hablamos antes de team buildings, que todas tengan un objetivo específico, que todas busquen generar esa confianza, no necesariamente felicidad, lo que hablábamos, si lo pasamos bien, pues todavía mejor, pero sobre todo que se genere esa confianza y a más confianza, pues va a haber mayor cohesión, vamos a trabajar mejor, nos vamos a comunicar mejor y muchísimos de estos riesgos psicosociales van a estar cubiertos constantemente y acompañados constantemente desde profesionales de salud mental. Lo que se ha visto, bueno, todas estas tablas y también todas estas tablas vienen del estudio de Deloitte de 2020, es cómo mejora el ROI, el retorno de la inversión, ¿vale? Como hablábamos al principio, las empresas quieren y necesitan y tienen que ser productivas, con lo cual tiene que haber, esto se tiene que ver desde el punto de vista monetario, aunque lo digamos como muy fríamente, pero se tiene que ver desde ese punto de vista, ¿no?
Y se ha visto que el ROI sí que aumenta y sí que mejora cuando hay terapia involucrada, cuando se trabaja desde la línea de managers y cuando ya se generan soluciones muchísimo más ad hoc, ¿no? Muchísimo más centradas, muchísimo más, sí, customizadas, y cuando podemos estar constantemente acompañando, como decíamos, en esos 3 niveles: dirección, de recursos humanos y empleado. Hay, por lo tanto, beneficios cuantitativos, porque si hay una mejora del retorno de la inversión, pues va a haber beneficios cuantitativos, va a haber mejores proyectos, lo que va a implicar más clientes, lo que va a implicar, pues de cierta forma, más dinero, ¿no? Que al final las empresas para eso, de eso vivimos, ¿no? Las empresas. Pero tiene que venir de algo, evidentemente. Y luego tenemos beneficios cualitativos, lo que decíamos, todo lo que puede generar una empresa basada en la confianza y una cultura organizacional basada en confianza inter equipos y con los equipos de fuera, es decir, no solo dentro de mi equipo, sino por fuera, y con mis superiores y mis supervisores. Por lo tanto, como manera de resumen a nivel de dirección, la aproximación terapéutica de esta forma tiene que ser desde la toma de decisiones, un apoyo integral en manejo de situaciones de crisis, en donde, como decíamos, los managers no necesariamente tienen por qué tener este tipo de herramientas. A nivel de recursos humanos, mucha psicoeducación en detección y análisis de problemas de salud mental y acercamiento al empleado, ¿no? Que se vea que recursos humanos, y eso es lo que se hace, recursos humanos trabaja con el recurso de la empresa, y el recurso de la empresa son sus humanos. Y a nivel de empleado, que él vea un beneficio integral de la terapia, es decir, que la terapia no la ponemos como una, perdonarme la expresión, como una tirita que se le pone a la persona, sino te estoy dando un espacio terapéutico para que puedas compartir, para que puedas sentirte seguro y para que puedas, ser más productivo. Así que lo veíamos de esta forma, ¿no? A mí siempre me gusta poner este triángulo, aunque se vea dirección arriba, recursos humanos y empleado a los lados, pero si nos fijamos, pueden ir en cualquier parte del triángulo. Y esto lo más importante de esta parte es sobre todo reconocer que si tocamos a uno, se va a tocar el resto. Es decir, si yo hago acciones en la dirección, voy a tener repercusión en recursos humanos y en el empleado. Si hago acciones para el empleado, va a haber efectos tanto en dirección como en recursos humanos, y lo mismo, si hago acciones y si hago campañas en recursos humanos, voy a tener un efecto también en la dirección. Esto es un ente, como decíamos antes, vivo, que se mueve, que se modifica, que aprende, que mejora y que quiere confiar y que quiere tener una buena productividad y una buena relación con su empresa, ¿no? Hasta que digamos esta parte. Esto es una metáfora que a mí me gusta leer en las empresas, un poquito como de reflexión, y luego si os parece, podemos pasar a algunas preguntas o comentarios, o si queréis alguna aclaración o demás, ¿no? Esta metáfora se llama El hombre en el hoyo. ¿Bien? La voy a leer. Dice: un hombre paseaba por el campo. Me gustaría que os pusierais como un poco en situación, ¿no? Un hombre paseaba por el campo. Llevaba los ojos vendados y una pequeña bolsa de herramientas con él. Se le había dicho que su tarea consistía en correr por ese campo con los ojos vendados, pero por ese campo había grandes hoyos profundos y el hombre no lo sabía. Así que empezó a correr por el campo y cayó en uno de esos grandes agujeros. Al caer, se dio cuenta de que no podía salir de donde estaba y desesperado miró en su bolsa de herramientas para ver si había algo que pudiera usar para escapar del hoyo. Encontró una pala, que es todo lo que tenía, y empezó a cavar para salir de ahí. Alterado, intentó cavar más y más y más rápido, pero seguía en el hoyo. Empleó todo su esfuerzo y trabajo y lo único que conseguía es que el hoyo se hiciese cada vez más profundo. Entonces se dio cuenta que cavar no era la solución. Al contrario, cavando es como se hacen los hoyos más grandes. A veces escogemos una estrategia equivocada para tratar de salir de un problema y no nos damos cuenta de ello. Igual que el hombre en el hoyo, nosotros pensamos que estamos empleando estrategias que nos ayudan, pero lo que hacemos es seguir agrandando el problema. No somos capaces de verlo. Porque tenemos una venda en los ojos y porque nos han enseñado que con una pala solo se puede cavar. Tal vez no nos hayamos dado cuenta de que tenemos otras herramientas en la bolsa
o que puede que no hayamos pensado que la pala puede tener otras utilidades. Por otro lado, el agotamiento no ayuda a pensar con claridad y el miedo hace que tratemos de cavar más deprisa. Así que si estás en un hoyo, párate, mira en otras direcciones, pero sobre todo, deja de cavar. A mí esta metáfora me gusta utilizarla en estos entornos y sobre todo cuando trabajamos de cara a un cambio de estrategias, a un cambio de enfoque, porque justamente lo que tenemos que ver es estas herramientas que tenemos nos están siendo útiles o no, nos están sirviendo para lo que queremos, están cumpliendo o ayudándonos a cumplir esos objetivos que nos marcamos o por el contrario, están haciendo que cabemos cada vez, ¿no? Y bueno, hasta aquí esta parte un poco más teórica y bueno, si hay preguntas, si hay comentarios, si alguien quiere levantar la mano, evidentemente estáis absolutamente bienvenidos a hacerlo. Ok, quiero preguntarte algo. Cuando estabas hablando, casi no pude escuchar bien, pero me pareció muy interesante cuando mencionaste que el hombre no puede separar su vida laboral de su vida personal. Yo siempre lo he creído, pero siempre le dicen a uno que tú tienes que separar tu vida laboral de tu vida personal, pero yo me pregunto si ambas se integran, ¿cómo se puede hacer? ¿O cuál qué sería lo ideal? Me encanta tu pregunta porque es siempre a veces lo que nos dicen, ¿no? Es separa tu trabajo de tu vida, separa y no crea compartimientos y demás, ¿no? Para esto. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos dos bloques, ¿no? Vida personal, vida laboral, ¿no? Digamos que tenemos dos bloques y de lo que se habla entonces, de si tienes que separar las dos cosas para estar bien, tendríamos que lograr un equilibrio perfecto entre estas dos cosas, ¿no? Entre mi trabajo y mi vida normalmente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando intentamos buscar un equilibrio? Que hacemos muchísimas acciones que quitan mucha energía para lograr un equilibrio. Y esto lo podemos hacer, yo siempre hago este ejemplo cuando hago, de hecho tenemos unos talleres específicos de esto, y siempre hago un ejercicio muy físico que es intenta ponerte de pie, o sea, sí, de pie y levanta una sola pierna y luego cierra los ojos. Tu cuerpo va a empezar a hacer un montón de movimientos, de estrategias, de todo para no caerse, porque está buscando el equilibrio. Entonces, mientras más equilibrio buscamos entre estas dos cajitas, digamos, más energía vamos a gastar. ¿Qué pasa? Que podemos utilizar muchas otras estrategias que nos convengan a cada uno de nosotros para que no tenga que haber esa diferencia. Porque ¿qué nos pasa muchas veces? Nos dicen, cierra el computador a las 5 de la tarde y se acabó, no más. Pero es que a veces nos queda un rum y a veces nos entra un mensaje y dices, si puedo contestarlo ahora mismo y quitarme este estrés de encima, lo puedo hacer. Y luego, ahí sí, enseñar a la persona desde su propia responsabilidad, desde sus propios valores, desde lo que necesite, a priorizar, a separar esto de lo urgente de lo importante, ¿no? Que eso también es un trabajo que se hace muy bien. Y separa esas dos cosas e intenta reconocer que no necesariamente tiene que haber un corte absoluto entre tu vida y tu trabajo, porque más ya lo hemos dicho, a muchas personas, para muchísimas personas, el trabajo implica una parte de tu identidad. Por eso, y esto se aprendió por el burnout. Entonces, cuando logras ver esas dos cosas como entes que pueden estar funcionando y moviéndose sin necesariamente buscar un equilibrio específico que me va a generar más estrés, ahí es donde ya puedes hacer acciones muchísimo más flexibles, que desde de hecho las terapias contextuales lo que buscan es esa flexibilidad psicológica que luego se puede traducir a flexibilidad comportamental o conductual. No sé si te contesté, Adrina. Sí, me parece fantástico. Sí, me parece fantástico. Además que yo creo que debería de haber como una educación, no solamente para el empleado como tal, sino también para toda la parte laboral, todos los directivos, incluyendo aún hasta los dueños, porque realmente ahora es que reconocemos que si no tenemos salud mental, pues no vamos a funcionar como se requiere, como debería de ser, mejor dicho. Exactamente, así es. Muchas gracias por tu pregunta, Adrina. Hay preguntitas por aquí también en preguntas y respuestas. Voy a responderlas a través del vídeo y no tanto por el chat. Cristian pregunta, ¿qué recomendaciones prácticas realizarías a nivel interventivo de los factores de riesgo psicosocial? Esta es una pregunta que yo creo que nos podría dar para un taller de varios días, incluso. Pero lo que se me ocurre es justamente mirar dentro de esa evaluación de cada uno de los riesgos,
ver cuál es el que está generando como ese síntoma, ¿no? Cuál es el que está generando esa mayor problemática. Aquí lo que pasa es que entran muchos, ¿cómo se dice? Entran muchos factores a jugar, ¿no? Entonces entra el factor que son distintos equipos, son distintas personas, son distintas culturas, ¿no? Sobre todo ahora cuando estamos en trabajos remotos que nos encontramos pues, con equipos que están totalmente desconectados físicamente, ¿no? Entonces, como recomendación práctica, siempre mirar qué es lo que está pasando y cuál es el elemento, voy a utilizar la palabra disruptivo, ¿vale? ¿Cuál es el mayor elemento que está creando esta problemática e ir trabajando desde ahí? ¿Qué pasa? Que como te digo, Cristian, esto tendríamos que coger riesgo por riesgo, ver qué es lo que está pasando en cada uno de ellos y generar objetivos corto, medio y largo plazo. Incluso podemos utilizar los objetivos SMART. No sé si están familiarizados con utilizar el acrónimo SMART, que es una forma bastante interesante de trabajar. No sé si te contesté del todo. Perfecto, Cristian. Voy a ir alternando, ¿vale? Entre las personas que han levantado la mano y los que están en preguntas y respuestas. Sandra Pineda. Sandra. Vamos a ver si vuelve más adelante. Respondo a Mari Kéndez. Nos pregunta, entonces, ¿existen empresas que tienen psicólogos clínicos en sus plantillas o solo son empresas externas que prestan este servicio? Hay de las dos. Nos hemos encontrado con dos vertientes. Hay empresas que tienen, no vamos a decir nombres temas de confidencialidad, pero hay empresas que tienen psicólogos en sus plantillas, psicólogos clínicos que trabajan específicamente para los empleados de esa empresa. Y luego hay empresas como nosotros, que lo que hacemos, nosotros desde iField, lo que hacemos es prestar el servicio de psicología clínica a las empresas. ¿Qué pasa? Que hemos visto que este modelo funciona muy bien porque las personas confían muchísimo más en alguien que está en un punto intermedio, ¿no? Yo me acuerdo hablando con empleados de una de estas empresas que les digo que tienen psicólogos en sus plantillas, y me han dicho incluso que prefieren no ir porque como que por más de que todos los psicólogos tenemos nuestro código deontológico, tenemos nuestra ética profesional en la cual estamos, sí, en la cual trabajamos desde el secreto profesional y demás, por más de que esto sea así, no termina de haber esa confianza, ¿vale? Así que nos hemos dado cuenta que estos modelos como intermedios generan muchísima más confianza en la empresa. ¿Te contesto, Mari? ¿Cómo podemos? Dice Emnia, Sandra creo que sigue sin aparecer, y Luis, no sabemos nada de Luis tampoco. Vale, Emnia dice cómo podemos aplicar estas informaciones de bienestar emocional al contexto escolar. Aquí no me atrevería yo a comentarte mucho, es decir, podríamos trabajar en el contexto escolar viendo la escuela como una empresa, es decir, con los empleados de esa escuela, pero cómo trabajarlo con los colegios, es decir, con alumnos y demás, no me atrevería yo a darte una respuesta muy elaborada porque no es nuestro campo de acción. Lo que sí te puedo decir es que en las escuelas cada vez se ve muchísimo más una conexión muy fuerte entre los psicólogos educativos, ¿no? Los que están más centrados en cómo se recibe la educación en cada alumno, la etapa específica de crecimiento en la que están, que eso es una característica que en las empresas no se ve tan marcada, ¿no? Las empresas como mínimo son mayores de edad, ¿no? Entonces ya hay ciertos, que hay adultos jóvenes, adultos, ¿no? Esto también pasa. Entonces, como los psicólogos educativos también tienen muchísimo más claro el efecto que está teniendo la etapa evolutiva en la que se encuentran, evolutiva y de crecimiento en la que se encuentran, de desarrollo era la palabra, pues van a poder crear más estrategias. Pero sí se están viendo que empiezan a crear ya muchas estrategias de comunicación, de conexión emocional. De hecho, ya se han visto estudios que empiezan a hacer de mindfulness en colegios, en cómo están ayudando a los chicos, chicas, chiquitos o chiquitas, más grandes o menos, a reconectar con emociones y a lograr
cierta asertividad, pero desde dentro, ¿no? Desde que lo puedan manejar. Y esto, bueno, desde la parte como más educativa. Y como empresa, pues se podrían aplicar tomando el colegio como una empresa pues, con sus propios empleados. ¿Vale? Muy bien. Vale, me preguntan que se podría profundizar en la gráfica de riesgos psicosociales, lo que consideramos adecuado, moderado, elevado, riesgo muy elevado, cómo relacionarlo con la intervención. Vale. Voy a compartir, si les parece otra vez esta gráfica. Carmen, María del Carmen, ¿te refieres a esta? Creo que sí. Vale, una situación adecuada es una situación en la cual, vale, es que este test, esto es un ejemplo de cómo se vería un test, que es un test específico, que es el PECOS. Tiene una serie de baremos que lo que nos hacen es mostrarnos que la persona se encuentra en un nivel óptimo de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De productividad, de sensación de seguridad psicológica y de cómo están esos valores. Son rangos que se dan desde unos cuestionarios que se pasan. Esto es como si fuera mucho como un BEC, ¿no? Un BEC o los WISE, ¿no? Que todos estos test, tanto de inteligencia como de bienestar emocional y demás, están muy separados por baremos, ¿no? Entonces, este era un ejemplo un poquito para que se vea cómo muy visualmente podemos detectar pues, que hay más o menos salud laboral, esta parte, a través de estos números. Y cada uno de ellos pues, está a riesgo muy elevado de que esos factores generen un riesgo y generen un daño a la salud. Es decir, si ya estamos en un riesgo muy elevado de, por ejemplo, carga de trabajo, pues estamos viendo que hay una grandísima posibilidad de que la plantilla entre en burnout y ya las intervenciones que vayamos a hacer van a tener que ser van a tener que ser más relacionadas con cómo devolver, entre comillas, esa salud a mi empleado. ¿Vale? Y esto se hace a nivel individual. Mira, de instrumentos, Orieta pregunta, ¿cuál instrumento recomienda para evaluar riesgos psicosociales? Esto varía mucho por país, ¿vale? Varía mucho incluso por zona, porque los países varía mucho por zona, porque, es decir, cada país, los riesgos psicosociales están ligados a las leyes laborales de cada país, ¿vale? Yo aquí los invito, habría puesto alguna batería, pero claro, como somos de distintos países, de distintos lugares, pues esto podría ser un poco, puede generar un poquito más de confusión a lo mejor que otra cosa, pero te invito, Orienta, a buscarlo y a todos los que estáis aquí, a buscar dentro de vuestros países cuáles son las leyes laborales y cuáles son los riesgos que se están rigiendo por esas leyes, ¿vale? Y de ahí van a salir distintos instrumentos. Sandra dice, qué pena, mi micrófono está molestando. Pues si quieres, Sandra, escribir tu pregunta en el chat y desde ahí te puedo ir contestando. ¿Vale? Y Emilia, ¿cómo trabajarlo con los maestros? Claro, con los maestros lo que se trabajaría, entiendo que está retomando la pregunta de los colegios, pues se puede trabajar de la misma forma como si fuera una empresa, ¿no? De hecho, lo que hacemos con esto es ver a nuestras empresas como si fueran pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajaríamos con un paciente? Pues hacemos todo incluso un análisis funcional. ¡Ay, volvió Luis! Ahora estoy contigo, Luis. Hacemos incluso eso, podemos hacer análisis de conducta, análisis de comportamiento, todo este tipo de cosas, aunque, claro, hablando de una empresa, pues va a haber muchísimas otras variables, ¿vale? Pero con los maestros funcionaría de la misma forma como funcionaría con una empresa. ¿Vale? Ahora. Hola, María Angélica. Hola. Bueno, lo que quería decirte ahorita es lo siguiente. Ajá. Todo ser humano que trabaja para una empresa, pues trae sobre sus espaldas una familia, una situación, cualquier tipo de circunstancias que le están afectando. Entonces, primero es imposible desligar
la vida de uno privada en el trabajo, porque así la quiera desligar, en el momento en que menos piensa se le activa en la mente un recuerdo y está otra vez teniendo dificultades. Es importante la clínica para los empleados uno a uno dentro de la empresa, porque es devolverles la capacidad de concentración en sus trabajos. A fin de cuentas, la empresa está pagando un 100% mes por mes al empleado del salario pactado. El empleado está dando de sí mismo un 30, un 40% si está con problemas, y obviamente a través de la clínica pues subirá a un 50, un 60, a un 70% de su capacidad, y eso se traduce, como tú decías ahora, en ingresos y mejoras económicas para la empresa. Importantísimo el tema, yo lo vengo trabajando desde el año pasado, hace 6 años lo propuse en la universidad, me decían que no era posible porque las entidades del gobierno son quienes atienden a las personas en salud, los psicólogos de las empresas prestadoras de servicios de salud, pero ya comenzaron las empresas a comprender que es mucho más valioso para ellas poder tener clínicos en sus plantas de trabajo. Gracias, María Angélica. Nada, Luis, gracias a ti por esa intervención, es totalmente cierto, incluso lo estuvimos hablando con Adrina, que también estaba comentando algo de esto de es imposible separar vida laboral, vida personal, ¿no? Esto es una frontera que cada vez se va haciendo, o que siempre ha estado muy junta, pero nos hemos estado empeñando muchos años en no, esto tiene que ser así y punto. Y es que desde ahora nos damos cuenta, y desde las empresas, como yo las llamo, emocionalmente responsables, y incluso desde lo que trabajamos en AIFLE es eso, ¿no? No quiere decir que si esa frontera no existe, es que vamos a estar constantemente conectados al trabajo y siempre y solo trabajando. Lo que esto quiere decir es que voy a poder incluir las dos cosas, es decir, si yo estoy pasando por un periodo de duelo, no se puede pretender que trabaje de la misma forma que si estuviera emocionalmente tranquila, ¿no? Y por lo mismo, si estoy mal en mi trabajo o algo está pasando en el trabajo, por lo que sea, no necesariamente que me vaya mal a mí, sino que algo que esté pasando en el trabajo, oye, pues esto se comenta en la vida, en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, hacer esa separación y mantener como esa rigidez de tienen que estar separadas y punto, no es muy funcional, ¿no? Desde el punto de vista clínico. Y evidentemente las empresas cada vez más se dan cuenta, cada vez están invirtiendo más porque ya se dieron cuenta que es una inversión en la salud mental de sus empleados y de sus plantillas y de su gente. Así que es totalmente cierto. Muchas gracias, Luis. Mucho gusto. Adrina, creo que tenías la mano levantada, no sé si es la misma de antes. Sí. Estoy como muy preguntona hoy, pero quiero decirte algo. Yo en este momento resido en República Dominicana y para mí es una gran preocupación ver, por decirte, cómo hace de falta los psicólogos clínicos en la empresa. Entonces, mi pregunta sería, ¿a quién yo debo presentarle el proyecto de la importancia de tener un psicólogo clínico dentro de las empresas? ¿A recursos humanos o a los gerentes como tal? Pues pueden ser a los dos, realmente, porque finalmente el que tiene el poder de decisión al final sobre lo que se va, entre comillas, a gastar, porque me decimos que esto es una inversión, pero el que va a, digamos, hacer el que va a sacar la tarjeta y va a pagar es, al final, o el que decide eso es al final la dirección general, los CEOs, o son los que van a entrar en ello. Pero las conversaciones, por eso se puede hacer por los dos, si tienes contactos de dirección general, se puede hacer desde ahí, pero también se puede hacer y tiene a veces mucho más impacto desde recursos humanos. ¿Por qué? Porque muchas veces las plantillas de recursos humanos son psicólogos, aunque no sean psicólogos clínicos, algunos somos clínicos, otros son psicólogos organizacionales, pero claro, desde su propio conocimiento de la psicología también lo entienden y ellos desde el conocimiento de la empresa pueden transmitir y, digamos, traducir muchísimo mejor esas necesidades clínicas a necesidades corporativas. Entonces, lo puedes hacer con los dos. Yo me inclino más por todo el tema de recursos humanos, porque son ellos al final los que van a, como te decía, defender esa posición, incluso escalar la decisión para que se tome, la decisión al final se toma desde arriba, ¿no? Entonces, ellos son los que van a poder escalar esa decisión. O esa necesidad también, ¿no? Y desde sus propias métricas, de aquí en España, por ejemplo, es obligatorio realizar
tests, entre comillas, de riesgos psicosociales, con lo cual eso se lo tiene que llevar a la empresa y si hay una necesidad específica, tiene que haber tiene que haber una acción para ello. Así que la vida de entrada es más, puede ser más suave, digamos, desde recursos humanos y luego que se escale esa decisión. Muchas gracias. ¿A ti? ¿Me escuchas aún? Sí. Bueno, María Angélica, dos cositas, lo que acabas de decir. Uh-huh. Bueno, puede ser en países, es diferente. En Colombia, donde yo resido, todavía tenemos el problema de los celos profesionales. Uh-huh. Si yo llego con una propuesta de valor a una empresa y la entrego en recursos humanos, créeme que posiblemente se frena. Eso Uh-huh. primero. Segundo, hablabas ahorita al comienzo de la importancia de cómo evitar la rotación y cómo evitar la deserción de los trabajadores. Y me acordé de una frase muy interesante que dice que los trabajadores no renunciamos a las empresas, a los jefes, renunciamos a los jefes. Entonces hay que educar también y trabajar con todos los estamentos de la empresa, desde la clínica, para que comprendan la importancia que tiene el poder trabajar con paz interior, así yo tenga problemas en mis espaldas, o sea, en mi hogar, en mi casa, en mi contexto. Yo puedo tener problemas, pero puedo trabajar con paz interior desde una buena intervención clínica. Gracias, María Cristina. Exactamente, Luis, tienes toda la razón. Te agradezco recoger esa frase porque sí que es verdad que se ha escuchado muchísimo, ¿no? La gente no renuncia muchas veces o incluso lo del tema del salario también, ¿no? Muchas personas cambian de trabajo y no es que necesariamente me vayan a pagar más, lo que pasa es que en esa empresa me cuidan, en esa empresa se preocupan por mí, aunque me paguen menos, que al final, pues, si el salario monetario se necesita, pero muchas veces las personas no renuncian por las causas que se cree, sino por a veces malos jefes, mala gestión y una mala cultura organizacional. Así que eso es súper importante. Muchísimas gracias, Luis. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o nos quisieran comentar algo. Pues si no hay más preguntas, yo por mi parte encantadísima de haber estado aquí. Bueno, una cosita que le iba a contestar a Luis también, que me lo recordó justo ahora que estaba pensando en el máster. Si bien este máster está relacionado, porque esta sección clínica está relacionada con el máster de terapias contextuales, y es justamente por lo que tú hablabas, ¿no? De trabajar desde la paz interior, aunque tenga estrés, aunque tenga ansiedad, pero si la sé manejar, si la sé gestionar, pues voy a poder hacer mi trabajo, aunque, ¿no? Como se habla desde las terapias de tercera generación y de las contextuales, puedo trabajar y puedo vivir tranquilo, aunque no sea feliz, ¿no? Como nos alejamos de esa idea de felicidad, pues aunque tenga ansiedad, aunque esté triste, ¿no? Que nada de eso es malo al final. Entonces, si logro encontrar esa tranquilidad y esa calma interior, como decía Luis, va a poder ser muchísimo más, pues, ser más productiva y voy a lograr mis objetivos, voy a lograr conectar con mis valores y lo mismo pasa desde la empresa, ¿no? Así que, bueno, eso era lo que quería comentar. Ahorita el certificado se solicita debe estar en el mail de confirmación de la sesión. Si no, a comunicación@icep.es. ¿Vale? Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Para mí ha sido un placer estar aquí esta tarde en Madrid, mediodía en Latinoamérica entiendo que muchos de Latinoamérica por lo que me habían comentado. Y bueno, ha sido un placer. Estamos en ICEP súper dispuestos a escuchar sus preguntas, a recibirlos si en algún momento se deciden. Conmigo, al principio de la presentación está mi correo, es abarrero@icep.es. ¿Vale? Tienes la información te va a quedar de todas formas en el vídeo después que se sube al canal de YouTube. Nada, gracias a ti. Gracias a todos y en ICEP, bueno, esperamos verlos pronto, sea en online, sea en presencial. Y ha sido un placer, que sigan teniendo un feliz día, una feliz semana y nos vemos.
¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas de nada. Actualidad, secciones clínicas, eventos, vida estudiantil y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Conviértete en el protagonista de nuestros perfiles sociales. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos tu día a día, comparte las fotos de tus mejores momentos y recuerda de etiquetarnos o de usar el hashtag #ExperienciaISEP. Así podemos compartir el contenido con el resto. ISEP, un lugar donde las grandes cosas pasan. Con ISEP siempre sumas.